El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que decían, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no lo contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido y ya lo trataron a su antojo, como estaba escrito en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, podemos titularle a esta parte del Evangelio: Este es mi Hijo amado. Pues si bien en el año 70, cuando está escribiendo San Marcos su Evangelio, en el año 64, 65, el Nerón había mandado matar a los cristianos, pues una dificultad para que los judíos aceptaran a Jesús era la cruz, porque para los judíos la cruz es un escándalo, la cruz era un signo de maldición, pero los cristianos tienen la misión de hacer entender que no, que la cruz es la sabiduría de Dios, donde muestra su poder, y también es descubrir que es ahí donde Jesús viene a cumplir las profecías y que la cruz es el camino hacia la gloria. En el monte Sinaí, donde a Moisés se les da la ley, pues ahora Jesús es el nuevo Moisés, donde recibe la plenitud de la manifestación de Dios, en esa epifanía, en esa manifestación gloriosa, donde a Pedro y Santiago y Juan, en ese entrenamiento que van teniendo con el Maestro para que la muerte no los escandalizara, pues saber que viene la resurrección después de morir. Si bien Pedro está asustado, pide hacer 3 tiendas para quedarse ahí, pero el Señor les tiene que explicar que es necesario que Él sufra a manos de los hombres, pero que resucite. Y es ahí donde Pedro no logra entender cómo es que tiene que morir Jesús, cuando ellos buscan un Mesías totalmente diferente. Por eso la muerte no tendría que escandalizarlos, sino más bien saber que es ahí donde el Señor asume toda la realidad humana, donde va a perdonar todo el odio que el ser humano puede experimentar hacia otros. Por eso el Padre lo resucita, para que cada uno de nosotros lleguemos a la morada eterna. Pues te mando un saludo desde la lejanía del desierto, un fuerte abrazo desde la cercanía de las redes sociales. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y tu familia y te protejan en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Amén, amén, amén. Y bueno, pues aquí estamos ahora en la casa donde pues habita el sacerdote de aquí de Hércules. Ya aquí tenemos, ¿verdad? Pues esta barda que va a dar aquí a la calle, ¿verdad? Algunos conocen la casa, algunos no. Algunos presbíteros pues ya estuvieron por acá. Esta es una parte nueva. Aquí tenemos el Ábrete Sésamo. Y bueno, pues aquí
aquí salimos ya a la calle. Para allá vamos a dar a la plaza. Y para acá, ¿verdad? Pues vamos a dar al bulevar. Cuando salimos a caminar, pues lo hacemos viniendo un poco para este lado. Esta es otra casa, ¿verdad? Aquí en Hércules. Ordinariamente las casas acá son un poquito amplias, gracias a Dios. Y bueno, pues así podemos ver este espacio de este poblado de Hércules County. Bueno, nada más vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Ya se ve al fondo un terrero, ¿verdad? Y vamos a ver hacia acá, hacia